El silencio en las entrañas de la tierra es diferente a cualquier otro. No es una ausencia de sonido, sino una presencia densa y pesada que lo llena todo. Julián lo conocía mejor que a su propia voz. Llevaba 30 años como minero en las cuencas de Asturias, un hombre forjado en carbón y soledad. Prefería los turnos en los que trabajaba casi aislado, un minero solitario en la inmensidad rocosa. Para él, la oscuridad no era una amenaza, sino un manto familiar. Podía leer las vetas de carbón como un erudito lee un libro antiguo, siguiendo las promesas negras que serpenteaban por la piedra. Cada golpe de su pico era una conversación con la montaña, un diálogo de fuerza y respeto. Conocía los crujidos que anunciaban un posible derrumbe y los silbidos del aire que indicaban una bolsa de grisú. Ese día trabajaba en la Galería 7, un ramal que conectaba con la sección oeste, una parte de la mina que llevaba clausurada desde principios del siglo XX. La empresa había decidido, tras muchos estudios de seguridad, que era viable reabrirla para explorar un filón prometedor que los mapas antiguos apenas insinuaban. A Julián le asignaron la tarea de ser la punta de lanza, el primero en abrir paso. La idea de ser el primer hombre en casi 100 años en pisar aquel lugar no le asustaba. Al contrario, le intrigaba. Los mineros son gente de tradiciones y supersticiones, y las galerías antiguas siempre están preñadas de historias. Se hablaba de equipos desaparecidos, de ruidos extraños y de sombras que danzaban a la luz de los viejos candiles de carburo. Historias para asustar a los novatos, pensaba Julián con una media sonrisa. Sin embargo, al retirar los últimos escombros que sellaban el acceso, un aire inusualmente frío y viciado se deslizó hacia él. Olía a polvo estancado, a metal oxidado y a algo más, un matiz orgánico y faintly dulzón que no supo identificar. Era el aliento de un lugar que había permanecido sellado como una tumba, esperando pacientemente a que alguien rompiera el sello y despertara sus secretos. El haz de su linterna frontal cortó la negrura impenetrable, revelando un túnel que parecía una cápsula del tiempo. Las vigas de madera que sostenían el techo estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas calcificadas, y en el suelo yacían herramientas de una era pasada, picos con mangos de madera desgastados, una pala corroída por el óxido y los restos de una vagoneta volcada. Como el esqueleto de una bestia de hierro, avanzó con cautela, sus botas levantando nubes de polvo que danzaban como fantasmas en la luz. El silencio aquí era aún más profundo, más antiguo. Era el silencio de historias olvidadas, de risas y lamentos que se habían convertido en parte de la propia roca. Julián sentía el peso de la historia sobre sus hombros, la presencia invisible de los hombres que habían trabajado y quizás muerto en aquel mismo lugar. La galería era más estrecha de lo que estaba acostumbrado, un producto de técnicas de minería más rudimentarias. Las paredes, en lugar de ser lisas por la maquinaria moderna, estaban marcadas por innumerables cicatrices de pico, cada una un testimonio del sudor y el esfuerzo de un minero de otra época. Podía casi escuchar el eco de sus golpes, el sonido rítmico del trabajo manual resonando a través de las décadas. En una pequeña alcoba lateral, excavada toscamente en la pared, vio algo que le llamó la atención. No era una herramienta ni un trozo de maquinaria. Parecía un objeto personal, algo que alguien había dejado atrás en un momento de prisa o descuido. Se agachó, dirigiendo el haz de luz directamente hacia el objeto, sintiendo una punzada de curiosidad que superaba a la cautela que la mina siempre exigía. Allí, medio enterrado en el polvo de carbón, descansaba un casco de minero. No era de fibra de vidrio como el suyo, sino de cuero endurecido y metal, un modelo arcaico de principios del siglo pasado. Estaba abollado y cubierto por una pátina de óxido y mugre, pero extrañamente intacto. Un vestigio tangible de un fantasma anónimo, un colega separado de él por el abismo del tiempo.
Julián alargó la mano y con cuidado levantó el casco. Pesaba más de lo que esperaba, un objeto sólido y robusto diseñado para una época más brutal. Lo sacudió suavemente para quitarle el polvo acumulado y fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido extraño, un traqueteo seco y múltiple que provenía de su interior. No era el sonido de la gravilla ni de trozos de metal sueltos. Era diferente, orgánico, frunció el ceño, intrigado. ¿Qué podría haber dentro? Quizás el minero lo usaba para guardar algo, pequeñas pertenencias, fósiles curiosos encontrados en la veta. La imaginación de Julián, normalmente pragmática y anclada a la realidad del trabajo duro, comenzó a divagar por un instante. Acercó el casco a su oído y lo agitó de nuevo, más despacio. El sonido se repitió, un castañeteo inconfundible. Con el casco en una mano y la linterna en la otra, buscó un lugar plano para examinar su contenido. Apoyó el viejo artefacto sobre la vagoneta volcada, su superficie metálica resonando levemente en el silencio sepulcral. El corazón le latía con un ritmo ligeramente acelerado, una mezcla de anticipación y un nerviosismo que no podía explicar. Era solo un casco viejo, se dijo para calmarse. Inclinó el casco lentamente, con la luz de su lámpara enfocada en el borde. Esperaba ver caer piedras, tuercas oxidadas, quizás los huesos de una rata que había hecho allí su nido hacía un siglo. Pero lo que comenzó a deslizarse hacia el borde no era nada de eso. Eran pequeños objetos de un color marfil amarillento, de formas irregulares y con un brillo húmedo bajo la luz directa de su lámpara. La primera pieza cayó sobre el metal de la vagoneta con un clic agudo y antinatural. Luego otra y otra más, hasta que un torrente de estos extraños objetos se derramó desde el interior del casco, formando un pequeño montículo macabro. Julián contuvo el aliento, su mente luchando por procesar la imagen imposible que tenía ante sus ojos. Eran dientes. El casco estaba lleno de dientes. El montículo de dientes brillaba bajo el haz de su linterna, una visión grotesca y surrealista en la quietud de la mina. Julián retrocedió un paso instintivamente, como si el montón pudiera cobrar vida. No eran una o dos piezas, sino docenas, quizás más de un centenar. Formaban una colección macabra, un tesoro abominable que alguien había decidido ocultar en las profundidades de la tierra, dentro del cráneo de cuero de un minero. Se obligó a acercarse, a examinar el hallazgo con la lógica fría que su profesión le había enseñado. Su primera suposición fue la más obvia, aunque no por ello menos perturbadora. Eran dientes humanos. Quizás pertenecían a las víctimas de algún antiguo accidente, recogidos por un superviviente en un estado de shock. O tal vez era obra de algo mucho más siniestro, un asesino que usaba la mina como tumba. Sin embargo, al agacharse y observar más de cerca, una nueva oleada de extrañeza lo recorrió. La forma de los dientes era incorrecta. Algunos eran largos y afilados como agujas, otros anchos y cerrados como los de un depredador marino. No había molares ni incisivos reconocibles. Carecían de la estructura de raíz típica de los mamíferos. Parecían diseñados únicamente para desgarrar. Para aferrarse, extendió un dedo tembloroso y tocó uno de los dientes más grandes. Estaba frío y liso, pero al mismo tiempo sentía una extraña porosidad en su superficie, casi como la piedra pómez. No se parecían a los dientes de ningún animal que conociera, ni de un oso, ni de un jabalí, ni de ningún depredador de la fauna ibérica. Eran fundamentalmente alienígenas, una anomalía biológica que no debía existir. La verdad le golpeó con la fuerza de un desprendimiento de rocas. Aquellos dientes no eran humanos. Ni siquiera eran animales en el sentido convencional. Eran algo completamente distinto, algo que no pertenecía a la superficie, ni a la lógica del mundo que él conocía. Y el hecho de que alguien los hubiera acumulado en un casco de minero convertía el misterio en una auténtica pesadilla. El pánico amenazó con aflorar, una burbuja de aire helado ascendiendo desde su estómago. Julián se obligó a respirar hondo, el aire viciado llenando sus pulmones.
No podía permitirse perder el control allí abajo. En la mina, el miedo es un enemigo más peligroso que el grisú. Te nubla el juicio, te hace cometer errores, y los errores bajo miles de toneladas de roca se pagan con la vida. Su primer impulso fue dejarlo todo como estaba, dar media vuelta y sellar de nuevo la galería, fingir que nunca había visto nada, que el casco y su espeluznante contenido seguían siendo un secreto de la montaña. Era la opción más segura, la más sensata. Nadie le creería. Le tomarían por loco, o peor, le acusarían de haber profanado los restos de algún antiguo accidente. Pero la curiosidad, esa peligrosa espina que se clava en la mente, luchaba contra su instinto de supervivencia. ¿Qué eran esos dientes? ¿De dónde habían salido? ¿Y quién los había recogido? La imagen de un minero de hace un siglo, solo en esta misma oscuridad, recolectando pacientemente estas abominaciones una por una, se apoderó de su imaginación, llenándola de un terror profundo y existencial. Con manos temblorosas, volvió a meter los dientes en el casco. El sonido de su traqueteo ahora le provocaba un escalofrío que le recorría la espalda. Decidió que no podía dejarlo allí. Tenía que llevárselo, pero no podía sacarlo a la vista de todos. Lo envolvió cuidadosamente en un trozo de lona que llevaba en su mochila y lo escondió en el fondo, debajo de su botella de agua y sus herramientas. Regresó a la zona de trabajo activa, con el peso del secreto oprimiéndole el pecho. Sus compañeros notaron su palidez y su silencio, pero lo atribuyeron al cansancio o al aire viciado de la galería nueva. Julián se limitó a asentir, incapaz de compartir la carga de lo que había encontrado. Sabía que desde ese momento la mina ya no sería su refugio familiar, sino un lugar que albergaba un misterio insondable. Los días siguientes, Julián intentó volver a la normalidad, pero la imagen de los dientes no abandonaba su mente. Durante su turno, cada sombra parecía adoptar formas extrañas y cada crujido de la madera le hacía sobresaltarse. La mina, que siempre había sido un entorno de trabajo predecible y familiar, se había transformado en un laberinto de amenazas potenciales. Su casco con los dientes estaba escondido en un viejo arcón en su garaje. Fue durante la tercera noche, después del hallazgo, cuando escuchó el sonido por primera vez fuera de la mina. Estaba en la cama, en ese estado de duermevela donde la realidad y el sueño se entrelazan. Un sonido débil, pero persistente, pareció nacer del silencio de su casa. Un chasquido rítmico, seco, como el de alguien haciendo crujir los dientes con nerviosismo. Se incorporó, con el corazón martillándole en el pecho. Escuchó atentamente, pero el sonido se había desvanecido. Lo atribuyó al cansancio, a la sugestión. Su mente le estaba jugando una mala pasada, obsesionada con lo que había encontrado. Intentó volver a dormir, pero el desasosiego se había instalado en él como una astilla bajo la piel. La oscuridad de su habitación ya no era reconfortante. Al día siguiente, en el trabajo, el fenómeno se repitió, pero con más intensidad. Mientras perforaba una pared de carbón, el estruendo de la maquinaria ahogaba cualquier otro ruido. Pero en el breve instante en que apagó el taladro para evaluar su progreso, lo escuchó de nuevo. Un castañeteo claro y definido, que parecía provenir de la oscuridad del túnel, más allá del alcance de su luz. Esta vez no podía ser su imaginación. El sonido era real, nítido. Era el mismo sonido que hacían los dientes al agitarse dentro del casco, pero amplificado, como si ahora fueran miles. Julián giró la cabeza bruscamente, barriendo la galería con el haz de su linterna. No había nada, solo la roca silenciosa y las sombras danzantes. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándolo solo con el eco de sus propios latidos. La soledad, que una vez fue su mayor aliada, se convirtió en su peor enemiga. El silencio ya no le traía paz, sino una tensión constante, una espera ansiosa por el siguiente chasquido. Cada momento de quietud
Era una oportunidad para que el sonido se manifestara, para recordarle que no estaba solo en las profundidades. El ideal del minero solitario se había vuelto una auténtica condena, una sentencia de aislamiento con algo que no podía comprender. Dejó de buscar los turnos más aislados. Empezó a preferir la compañía ruidosa de los equipos de trabajo, el estruendo de las máquinas y las conversaciones triviales de sus compañeros. Cualquier cosa para llenar el vacío, para ahogar el sutil castañeteo que a veces creía escuchar por debajo del ruido ambiental. Sus colegas, acostumbrados a su naturaleza reservada, notaron el cambio y lo comentaron en voz baja, preocupados. «¿Estás bien, Julián?», le preguntó un día su capataz, un hombre robusto llamado Iñaki. «Últimamente pareces un fantasma. Si el trabajo en la galería nueva te está afectando, puedo cambiarte a otro sector». Julián simplemente negó con la cabeza, murmurando una excusa sobre no dormir bien. ¿Cómo podría explicarle la verdad? ¿Cómo podría describir un sonido que solo él parecía escuchar? El terror se intensificó cuando se dio cuenta de que el sonido parecía reaccionar a su presencia. A veces, cuando se movía sigilosamente por un túnel, podía escucharlo a lo lejos, como un eco distante. Pero si se detenía y escuchaba atentamente, el sonido también se detenía, como si una criatura inteligente y cautelosa estuviera observándole desde la oscuridad, esperando su siguiente movimiento. La mina se había convertido en un juego del gato y el ratón, un duelo psicológico contra un adversario invisible. Julián sentía que su cordura se deshilachaba con cada turno. La paranoia lo carcomía. Empezó a ver movimientos fugaces por el rabillo del ojo, a sentir corrientes de aire inexplicables en túneles sin ventilación. La montaña ya no era una fuente de sustento. Era la guarida de algo primordial y malévolo. Julián sabía que no podía seguir así. La falta de sueño y la ansiedad constante estaban afectando a su trabajo y a su salud. Necesitaba respuestas, una explicación lógica que pusiera fin a aquella tortura psicológica. La clave, estaba seguro, residía en los dientes. Si podía identificar su origen, quizás podría entender lo que estaba sucediendo en la mina y, con suerte, demostrar que no se estaba volviendo loco. Una tarde, después de su turno, fue a su garaje y abrió el viejo arcón. El casco de cuero reposaba sobre la lona, un objeto de otra época que ahora parecía irradiar una energía siniestra. Con una mezcla de repulsión y determinación, metió la mano y cogió uno de los dientes más largos y afilados. Al tacto, seguía sintiéndose extrañamente poroso, casi cálido, o tal vez era solo su imaginación. Lo envolvió en un pañuelo y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Sentir el pequeño bulto contra su pierna durante el resto del día fue una experiencia extraña. Era como llevar consigo un fragmento de una pesadilla, una prueba tangible de que lo imposible existía. Sentía el impulso constante de sacarlo y mirarlo, de asegurarse de que seguía allí, de que no lo había soñado todo. Su plan era simple. Iría a la ciudad, a la universidad. Buscaría a algún experto, un biólogo, un paleontólogo, alguien que pudiera analizar el diente y decirle a qué pertenecía. Necesitaba una voz de la ciencia, una opinión racional que disipara las sombras que se estaban congregando en su mente. Una explicación, por extraña que fuera, sería mejor que la tortura de la incertidumbre. Mientras conducía hacia la ciudad al día siguiente, con el diente seguro en la guantera, no podía evitar mirar por el retrovisor hacia las montañas que dejaba atrás. Parecían más oscuras, más imponentes que de costumbre. Sentía como si se estuviera llevando un secreto que la montaña no quería que saliera a la luz, y temía las consecuencias que aquel acto de desafío pudiera acarrear. Encontró al doctor Mateo Rivas en el departamento de biología de la universidad.
Era un hombre mayor, con gafas de montura gruesa y una expresión de curiosidad perpetua. Julián, sintiéndose fuera de lugar, con sus manos encallecidas y su ropa de trabajo, le explicó torpemente que había encontrado un fósil extraño, mientras trabajaba, omitiendo deliberadamente los detalles más macabros sobre el casco y la cantidad de dientes. El doctor Rivas tomó el diente con unas pinzas, observándolo con interés profesional. Lo colocó bajo la lente de un potente microscopio, ajustando el enfoque con movimientos precisos. Julián esperó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Aquel era el momento de la verdad. La ciencia estaba a punto de iluminar su pesadilla o de hundirlo aún más en la locura. Pasaron varios minutos en los que el único sonido era el zumbido de la lámpara del microscopio. El doctor Rivas fruncía el ceño, murmuraba para sí mismo y ajustaba las lentes una y otra vez. Finalmente, se reclinó en su silla, se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto de profunda perplejidad. Miró a Julián y en sus ojos no había reconocimiento, sino una confusión absoluta. «Señor, ¿dónde dijo exactamente que encontró esto?», preguntó el doctor, su voz teñida de incredulidad. «He estudiado la fauna prehistórica y actual de esta región durante 40 años. He analizado miles de muestras y puedo decirle con total certeza que esto no pertenece a ningún animal catalogado, ni vivo, ni extinto. La estructura celular es anómala». Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esperaba una respuesta, no más preguntas. «La composición es principalmente de hidroxiapatita, como cualquier diente», continuó el biólogo. «Pero la disposición del esmalte y la dentina no sigue ningún patrón evolutivo conocido. No tiene raíz, parece diseñado para crecer, caerse y ser reemplazado continuamente. Es biológicamente imposible». La ciencia no le había dado una respuesta. Le había confirmado que se enfrentaba a lo inexplicable. Desolado por la falta de respuestas científicas, Julián se aferró a la última fuente de conocimiento que le quedaba, la sabiduría popular, las leyendas de mineros que se transmiten de generación en generación. Si la ciencia no podía explicar el diente, quizás el folclore sí podría. Pensó en Anselmo, un viejo minero retirado que había trabajado con su padre. Vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, un archivo viviente de historias de la mina. Anselmo era un hombre de 80 años, con la piel curtida como el cuero viejo y los ojos todavía brillantes de inteligencia. Escuchó a Julián con paciencia, sin interrumpirle, mientras el minero le contaba una versión editada de su historia, hablando de un extraño hallazgo en la sección oeste. No mencionó el casco ni la cantidad de dientes, solo describió uno de ellos, tal como lo había hecho con el biólogo. El anciano asintió lentamente, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. «La sección oeste», musitó. «La llamaban la boca del diablo, mucho antes de que la cerraran. Mi abuelo trabajó allí. Decía que el aire era diferente, que la roca a veces respiraba. Los accidentes eran comunes, mucho más que en otras galerías. Hombres que se perdían, derrumbes que no tenían explicación geológica». Julián se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Aquello no eran datos técnicos, pero resonaban con una verdad más profunda, más visceral. «Mi abuelo contaba historias, cuentos de horror para no dormir, como él decía», continuó Anselmo. «Historias que los ingenieros de la época descartaban como supersticiones de gente ignorante. Hablaban de los que habitan en la piedra». El anciano hizo una pausa, mirando fijamente a Julián. «No eran fantasmas de mineros muertos», dijo en voz baja. «Eran algo más antiguo, algo que estaba allí antes de que el primer hombre cavara el primer pozo. Algo que no le gustaba que le molestaran. Describían un sonido, un chasquido constante, como si la propia roca estuviera masticando.
Un sonido que te volvía loco poco a poco. El corazón de Julián se detuvo por un instante. El chasquido. Anselmo había descrito el mismo sonido que lo atormentaba en las profundidades. Mi abuelo formó parte del equipo de rescate del último gran accidente en esa sección, allá por el 1923. Prosiguió el anciano, su voz convertida en un susurro ronco. Oficialmente fue una explosión de Grisú. Murieron 12 hombres. Nunca recuperaron todos los cuerpos, pero lo que mi abuelo me contó, bajo secreto de confesión, fue muy distinto, dijo Anselmo, bajando aún más la voz. No hubo señales de una explosión. Lo que encontraron fue un caos inexplicable. Herramientas destrozadas, vagonetas volcadas y sangre, mucha sangre. Pero de los 12 hombres, solo encontraron los restos de 3. Del resto, nada, ni un botón ni una bota. Simplemente se habían desvanecido. Julián tragó saliva, el aire se le hizo espeso en la garganta. La historia oficial era una mentira para cubrir algo incomprensible. ¿Y el casco? Y preguntó Julián, incapaz de contenerse más. ¿Encontraron algún casco? Anselmo le miró con extrañeza por la especificidad de la pregunta, pero asintió. Sí, encontraron uno. El del capataz. Estaba intacto, pero... Bueno, aquí es donde la historia se vuelve extraña. Mi abuelo juraba que el casco estaba lleno de algo. Pensaron que eran piedras o fragmentos de roca por el peso. Uno de los rescatadores lo inclinó y... Anselmo se detuvo, como si reviviera el horror a través de los ojos de su abuelo. Dijo que estaba lleno de dientes. Dientes largos y afilados que no parecían de este mundo. Los llamaban los dientes del diablo. Nadie volvió a entrar en esa galería. La sellaron una semana después. La leyenda olvidada se unía a su realidad de la forma más espantosa posible. No era una alucinación. No se estaba volviendo loco. Lo que había encontrado era un eco, una repetición de un horror que ya había ocurrido casi un siglo atrás. Y el sonido que escuchaba era el heraldo de la misma presencia que se había cobrado la vida de aquellos 12 mineros. El terror en la mina era real. Tras la conversación con Anselmo, Julián se sumió en un estado de terror lúcido. La ignorancia había sido una bendición. Ahora, el conocimiento era una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, veía el montículo de dientes y pensaba en los 9 mineros desaparecidos. No habían sido víctimas de un accidente. Habían sido cosechados. Y el asesino, la entidad, seguía allí abajo en la oscuridad esperando. Su primer instinto fue abandonar. Dejar el trabajo, mudarse a otra ciudad, lejos de las montañas y sus secretos ancestrales. Pero algo se lo impedía. Una extraña y macabra fascinación, una necesidad compulsiva de entender, de ver. Era como un hombre que, sabiendo que hay una serpiente en una caja, no puede evitar sentir el deseo de levantar la tapa, aunque sea por un instante. El sonido en la mina cambió. Ya no era un eco distante o un susurro aleatorio. Ahora parecía tener un propósito, una dirección. Cuando trabajaba en la entrada de la sección oeste, el castañeteo era más fuerte, más claro, y parecía provenir de las profundidades de la galería sellada. Era una invitación, una llamada desde el abismo que le atraía con una promesa de revelación y horror. Luchó contra el impulso durante días, su mente convertida en un campo de batalla entre el instinto de supervivencia y una curiosidad morbosa. Se sentía como un insecto atraído por una luz que sabe que lo quemará. Sabía que volver a esa galería era una sentencia de muerte, una estupidez monumental, pero la pregunta ¿qué es? Resonaba en su cabeza con más fuerza que cualquier advertencia de peligro. Finalmente, una noche, no pudo más. La llamada era demasiado fuerte. Decidió que iría, no para trabajar, no para extraer carbón, sino para buscar. Se equiparía con las linternas más potentes. Tomaría una ruta de escape clara y se adentraría solo un poco, lo suficiente para ver, para intentar comprender. Tenía que enfrentarse a la fuente de su terror, aunque eso significara no volver a ver la luz del sol. Esperó a que terminara su turno y a que la mayoría del personal se hubiera marchado.
Con la excusa de tener que revisar un soporte defectuoso, se dirigió de nuevo hacia la Galería 7. El corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de un martillo neumático. Cada paso que daba hacia la boca de la sección oeste se sentía como un paso hacia su propia tumba, un descenso voluntario al infierno. Al cruzar el umbral de la vieja galería, el aire frío y el olor a polvo y descomposición le envolvieron de nuevo. Pero esta vez había algo más, una sensación de presencia, una electricidad estática en el aire que le erizaba el vello de los brazos. Ya no se sentía como un explorador en un lugar abandonado, sino como un intruso en un territorio ocupado. Encendió su linterna de mano de alta potencia, además de la que llevaba en el casco. Dos haces de luz blanca y brillante cortaron la oscuridad, pero parecían insuficientes, como si la negrura de aquel lugar fuera más densa, más sólida, capaz de absorber la luz. Y entonces lo escuchó. El sonido, el castañeteo. No era un eco, no era distante. Estaba cerca. Muy cerca. Provenía de más adentro, del final del túnel visible. Era rítmico, constante. Un sonido de masticación seca y repulsiva. Julián avanzó lentamente, sus pasos amortiguados por el polvo de carbón. Cada metro que recorría aumentaba la intensidad del sonido. Era como acercarse a una colmena de insectos imposibles, un nido de pesadillas anidado en el corazón de la montaña. Se detuvo junto a la vagoneta volcada donde había encontrado el casco. El sonido ahora lo envolvía, parecía venir de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del suelo. Era como si la propia roca estuviera viva y sus entrañas estuvieran llenas de dientes que no paraban de entrechocar. Julián levantó la linterna apuntando hacia la curva del túnel de donde el sonido parecía emanar con más fuerza. El haz de luz penetró en la oscuridad que había más allá de la curva, un lugar donde el túnel parecía terminar en un derrumbe de rocas. El sonido de los chasquidos era casi ensordecedor en este punto, una cacofonía de crujidos que vibraba en sus huesos. Julián aguantó la respiración, sus ojos rastreando frenéticamente la pared de escombros en busca de la fuente de aquel ruido infernal. Al principio no vio nada, solo roca y oscuridad. Pero entonces algo captó su atención. Un pequeño punto de luz, un reflejo diminuto que le devolvió el brillo de su linterna. Estaba en una grieta estrecha entre dos grandes rocas del derrumbe. Pensó que podría ser un trozo de cuarzo o pirita, un mineral reflectante común en la mina. Pero el reflejo era diferente, tenía un brillo orgánico, como el del esmalte húmedo. Enfocó ambos haces de luz en esa única grieta. La luz concentrada reveló más detalles. No era un solo punto de luz, sino varios, alineados en una fila perfecta. Y mientras sus ojos se adaptaban, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Estaba mirando una hilera de dientes idénticos a los que había encontrado en el casco, asomando desde la oscuridad insondable que había detrás de las rocas. El pánico se apoderó de él cuando la hilera de dientes se movió. Se abrió revelando otra hilera debajo, y otra, y otra. No era una boca, era todo. La grieta estaba llena de dientes, filas y filas de ellos que se abrían y cerraban rítmicamente, produciendo el espantoso castañeteo. Era como si estuviera mirando a través de una ventana hacia un universo hecho de pura y voraz dentadura. De repente, en la negrura detrás de los dientes, algo se movió. No vio una forma, ni ojos, ni un cuerpo. Solo percibió una intención, una conciencia que se había percatado de su presencia. La criatura, la cosa que habitaba en la piedra, sabía que él estaba allí. El ritmo del chasquido se aceleró, volviéndose frenético, agresivo. Era el sonido de una criatura que se prepara para atacar. El instinto primario de supervivencia, la fuerza más poderosa del universo, se apoderó del cuerpo de Julián. No hubo pensamiento consciente, no hubo análisis de la situación. Su cerebro reptiliano gritó una sola palabra: ¡corre! Dejó caer la linterna de mano, que rodó por el suelo, proyectando sombras caóticas y danzantes. Se dio la vuelta
y corrió como nunca antes había corrido en su vida. Sus botas resbalaban en el polvo de carbón, sus pulmones ardían pidiendo un aire que no estaba allí. Detrás de él, el sonido del castañeteo se transformó en un chillido agudo y desgarrador, un ruido de miles de agujas de marfil raspando la roca. Era el sonido de la criatura intentando abrirse paso a través del derrumbe, enfurecida por su intrusión. Julián no se atrevió a mirar atrás. Corrió a ciegas por la galería, guiado solo por la luz temblorosa de su casco. Tropezó con las herramientas abandonadas. Se golpeó el hombro contra una viga de madera, pero no se detuvo. El miedo le daba una fuerza que no sabía que poseía. La idea de esa cosa, deslizándose tras él, con sus infinitas filas de dientes, era un combustible más potente que cualquier adrenalina. El eco de sus propios pasos y su respiración jadeante se mezclaba con el chillido que le perseguía. Le pareció oír el ruido de rocas cayendo detrás de él, como si la entidad estuviera derribando el derrumbe para alcanzarle. La distancia hasta la salida de la sección oeste parecía infinita, un túnel que se alargaba con cada zancada desesperada. La luz de la galería principal era un faro de esperanza en un océano de negrura. Cuando finalmente cruzó el umbral y volvió a la galería 7, no se detuvo. Siguió corriendo, pasando por delante de las zonas de trabajo hacia el ascensor principal. El chillido se desvaneció a sus espaldas, como si la criatura no pudiera o no quisiera abandonar su dominio ancestral. Pero Julián no dejó de correr hasta que estuvo dentro de la jaula metálica del ascensor, ascendiendo frenéticamente hacia la superficie, hacia la salvación. Julián nunca volvió a entrar en la mina. Esa misma noche recogió sus cosas de la taquilla y presentó su dimisión, alegando motivos de salud. Nadie le presionó para obtener más detalles. Su rostro, pálido como la cera y con los ojos desorbitados por el terror, era explicación suficiente. La gente asumió que había sufrido un ataque de pánico, que la presión de trabajar solo en la galería nueva finalmente le había quebrado. La empresa minera, por precaución y a raíz del incidente de Julián, ordenó un nuevo estudio geológico de la sección oeste. El informe concluyó que la zona era estructuralmente inestable y recomendó su sellado permanente. Usaron hormigón y vigas de acero, creando una barrera infranqueable. El secreto de lo que habitaba en las profundidades quedó sepultado de nuevo, esta vez para siempre. O eso esperaban. Para Julián, la pesadilla no terminó al salir de la mina. Dejó cicatrices profundas e invisibles en su psique. Desarrolló una claustrofobia severa y un miedo patológico a la oscuridad. Dormía con las luces encendidas y no podía soportar el silencio. Cualquier sonido de chasquido, por inocente que fuera, le provocaba ataques de pánico. El hombre que amaba la soledad ahora la temía más que a la muerte. Intentó contarle a su mujer lo que había visto, pero las palabras le fallaban. ¿Cómo describir algo que desafiaba toda descripción? ¿Cómo explicar una pared de dientes vivientes? Ella veía el terror en sus ojos y lo atribuía a un trauma, al estrés postraumático de un trabajo peligroso. Le cuidó con amor, pero nunca pudo comprender la verdadera naturaleza del horror que había anidado en el alma de su marido. Vendió su casa cerca de la cuenca minera y se mudó a una pequeña ciudad en la costa, buscando la paz en los espacios abiertos y el sonido constante de las olas. Pero incluso allí, en las noches más silenciosas, cuando el viento amainaba, a veces creía escuchar un eco muy, muy lejano. Un castañeteo familiar, como si la tierra entera recordara la canción de los dientes. Años después, Julián era un hombre prematuramente envejecido. Su pelo se había vuelto completamente blanco y sus manos, antes firmes y fuertes, ahora temblaban constantemente. Llevaba una vida tranquila, pero nunca recuperó la paz interior. La experiencia en la mina lo había marcado de forma indeleble, convirtiéndolo en un espectro de lo que una vez fue, un hombre permanentemente asustado de las sombras. Una tarde de tormenta,
mientras el cielo se oscurecía y la lluvia golpeaba las ventanas. Su nieto pequeño le preguntó por qué nunca volvía al pueblo de la montaña, por qué nunca hablaba de su vida como minero. Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de compartir una parte de su carga, aunque fuera a través de una historia, de una advertencia. Fue a su dormitorio y abrió el cajón inferior de su cómoda. Allí, envuelto en un viejo pañuelo de seda, estaba el único objeto que se había llevado de su antigua vida. El diente, el único que había sacado del casco para mostrárselo al biólogo. A lo largo de los años, no había tenido el valor para deshacerse de él. Era su ancla a la realidad, la prueba de que no se había vuelto loco. Se lo mostró a su nieto, que lo miró con la curiosidad inocente de un niño. «Hay cosas en este mundo, hijo, más antiguas que los hombres», le dijo Julián con voz temblorosa. «Cosas que duermen en las profundidades de la tierra y a las que no les gusta que las despierten. Hay lugares oscuros donde no debemos entrar y secretos que es mejor dejar enterrados». La historia de Julián, el minero solitario que huyó de la mina una noche sin explicación, se convirtió en una leyenda local. Un cuento de terror susurrado entre los nuevos mineros para asustar a los novatos. Nadie conocía la verdad completa, pero el miedo que rodeaba a la sellada sección oeste perduró. Un testimonio silencioso del terror en la mina que Julián había presenciado. Julián sostiene el diente en la palma de su mano. Ya no lo siente frío. A veces casi podría jurar que pulsa con un calor tenue, con un eco de vida latente. Se pregunta si la criatura sigue allí, detrás de la pared de hormigón, esperando pacientemente. Sabe que las montañas tienen una paciencia infinita. 100 años no son nada para ellas. Quizás algún día, en un futuro lejano, otros mineros vuelvan a romper el sello. La historia del minero que encontró un casco lleno de dientes se ha unido al folclore, transformándose en uno de esos cuentos de horror para no dormir que se narran en las noches frías. Una advertencia sobre la codicia que nos empuja a cavar demasiado profundo, a perturbar lo que debería permanecer intacto. Un recordatorio de que no somos los únicos habitantes de este mundo. Solo los más ruidosos y arrogantes. Las leyendas de mineros a menudo hablan de espíritus y demonios, como el tío de las minas bolivianas, entidades a las que se les hacen ofrendas para garantizar la seguridad. Pero lo que Julián encontró no era un espíritu al que se pudiera apaciguar. Era algo más biológico, más carnal. Una forma de vida alienígena, no del espacio, sino de nuestro propio planeta, oculta en las profundidades abisales. Quizás cada leyenda, cada historia de terror, tiene una semilla de verdad, un eco distorsionado de un encuentro real con lo inexplicable. La historia de Julián es una más en esa larga tradición, un nuevo capítulo en el gran libro del miedo a la oscuridad, a lo desconocido que yace bajo nuestros pies. Un miedo que nos recuerda nuestra fragilidad en un universo vasto y, a menudo, indiferente. Y así, la pregunta queda flotando en el aire, tan inquietante como el propio diente. ¿Cuántas otras bocas del diablo existen, selladas y olvidadas, bajo la superficie de nuestro mundo? ¿Y qué horrores indecibles aguardan, con una paciencia geológica, a que volvamos a llamar a su puerta con nuestros picos y nuestros taladros? Si te ha gustado esta inmersión en el abismo y quieres más historias de terror que te quiten el sueño, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que era la criatura que encontró Julián? Nos vemos en la próxima pesadilla.